nos adentramos en el mundo del control biológico, una de las soluciones que han resultado más eficaces para el control del Trip parvispinus desde que hiciese aparición en el campo español. Para ello, contamos con la presencia de Julián Giner, director técnico de Cooper España, quien nos hablará de los avances que ha logrado la compañía para el control biológico del Trip parvispinus. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Cartagena, Giner inició su trayectoria profesional en 1996 en la cooperativa Surinver de Alicante, líder del sector hortofrutícola en la Comunidad Valenciana, siendo en 1998 cuando pasó a formar parte del equipo técnico de Cooper España, donde en un principio dedicó sus esfuerzos a la introducción de las técnicas de control integrado en la región de Murcia hasta su total consolidación, siendo nombrado en 2005 director técnico de Cooper España en toda la parte de Andalucía Oriental que engloba las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén. Desde este punto, coordina y dirige todo el desarrollo y evolución del control integrado que lleva a cabo Cooper en todas sus facetas: hortícolas, frutales, ornamentales, jardinería y paisajismo. Señor Giner, tiene la palabra. ¿Ahora sí? ¿Se oye ahora? Ahora sí. Vale. Yo voy a hablaros sobre el protocolo que tiene Cooper para controlar Trip parvispinus. Voy a hablar de pimiento de pepino y bueno, espero que os guste la charla y que sea interesante para todos vosotros. Voy a empezar pues explicando un poco preparación de finca. Tenemos que entender que tenemos que empezar pre-cultivo, reservorios, algo súper importante, reconocimiento de plagas y protocolo de sueltas. Dentro de este sistema, pues vamos a empezar sobre la limpieza del cultivo. Es súper importante tener en cuenta que la hierba, las malas hierbas pueden ser reservorios de Trip parvispinus, franquiniela, purgón, araña roja. Tenemos que eliminarlas, tenemos que hacer una retirada del cultivo, dejando placas cromáticas o rollos cuando se arranque el cultivo para que si queda algo de Trip se quede pegado en las placas y hacer un tratamiento de contacto, no un producto fitosanitario. Podemos trabajar con un aceite, con azufre foliar o con unas piridinas naturales. Después pasaríamos a lo que es la preparación del cultivo nuevo. Empezaremos a habilitar estructuras, vamos a tratar con un sistema de desinfección para el riego, limpiar bien la estructura de riego y la malla para controlar también arañas rojas y ácaros. También hablamos aquí sobre basantes en tomate. No hay que olvidar que todo este tipo de ácaros se van a quedar en la estructura, en la cementación de los palos y ahí se van a mantener el diaposo de un cultivo a otro. También tenemos que eliminar otro tipo de chinches, como puede ser de zara, que se puede quedar en el rollo del plástico donde queda un poco de agua, y los huevos de cementación donde puede quedarse la mosca, el tri o la cochinilla. Y después pasaríamos también al tema de la nueva generación de malas hierbas. Hay que eliminarlas y hay que empezar a trabajar con feromonas de confusión sexual para intentar trabajar con menos productos fitosanitarios. Placas Oliver azules, amarillas, negras sería para la tuta. Bueno, también las coloco para que entendáis que trabajamos con todo tipo de plagas. Y setos. Los setos son prioritarios. Ahora explicaré un poquito más. Y aquí os he puesto un ejemplo de planta reservorio de cualquier tipo de plaga. Tenemos para araña, tenemos tris, tenemos purgón. Tenemos que entender que las plantas reservorio pueden ser también reservorio de plagas y pueden ser también reservorio de auxiliares. Si tenemos una planta reservorio, tenemos que entender que puede ser una base de infestación y tenemos que tener muy claro qué plantas vamos a trabajar en control conservativo para que no sea una fuente de plaga y nos dé más un problema que un beneficio. Las placas también tenemos que entender claramente qué vamos a trabajar con ellas. Las azules serían para franquiniela y parvispinus, pero las amarillas serían para Scirtotris. Aquí en esta zona de Levante tenemos más Scirtotris que franquiniela y que parvispinus, por tanto, amarillas para Scirtotris, azul para parvispinus y franquiniela. Y hay que tener muy claro dónde vamos a trabajar con ellas y cómo se mueve cada tri dentro del invernadero y cómo se deja llevar por las corrientes de aire dentro de la zona. Para pimiento, pues muy importante, ventilaciones. ¿Por qué? Porque estamos en Almería, es una zona ventosa. Los tris son tisanósteros, son como una laderta, abren sus alas y se mueven por la zona, cierran las alas y se meten dentro del invernadero. Por tanto, si colocamos la placa en las ventilaciones de arriba, el tris no va a bajar al cultivo, se va a quedar ahí.
Y exactamente ocurre igual con el pulgón alado. El pulgón alado se va a pegar en las placas de arriba, en las ventilaciones y no va a bajar al cultivo. Después podemos trabajar con placas azules a la base de la altura del pimiento y podemos colocar también placas pegadas al fruto para que se pegue el palo espino o encima de la lobularia para controlar el trait franquiniela que podemos tener dentro de la lobularia. Tenéis que tener en cuenta que el palo espino tiene muy poca movilidad dentro del cultivo. Por tanto, si no colocamos la placa pegada azul, pegada al cultivo, no va a hacer ninguna captura de palo espino. Todo lo contrario que ocurre con el cirtotri y con franquiniela, que tiene mucha movilidad dentro del invernadero. En el tema del pepino, pues totalmente sería algo totalmente distinto. Pues trabajaremos principalmente con placas amarillas. ¿Por qué? Porque realmente vamos a tener mosca blanca en verano, que son más problemáticas. Y el amarilla también va a pegar franquiniela. Sería menos eficaz para palo espino. Por tanto, si tuviéramos palo espino, trabajaríamos con azules y amarillas, pero si estamos en una zona donde no tenemos palo espino, pues trabajaremos solo con amarillas. Muy importante colocarlas pegadas al ápice de la planta, porque una placa es un foco de luz. El tri o cualquier tipo de plaga está en penumbra dentro de un invernadero y ve un foco de luz como una linterna y va dirigido hacia ese foco de luz. Si la placa no está justo en el ápice de la planta, no va a funcionar, se va a quedar en la planta. Y si tenemos palo espino, lo vamos a colocar pegado al fruto para que el tris que haya en el fruto se pegue en el foco de infección de luz y resulte satisfactorio. Después también tenemos que empezar a explicar un poquito qué son las plantas refugio, el control conservativo. Siempre hablamos sobre ello, pero no entendemos el concepto. Aquí está muy claro. Son depredadores, los depredadores necesitan comida. ¿Y dónde la van a coger? Del néctar y del polen. Néctar para moverse, agilidad, movimiento, rapidez. Polen, proteínas para su desarrollo. Poner huevos que sean viables, fértiles y que sean capaces de reproducirse de forma rápida. Las proteínas pueden ser viables o no viables. Nosotros tenemos 21 aminoácidos esenciales que tenemos que alimentarnos de la dieta. Los antocóridos, los afidoletes, que son mosquitos, los sílfidos, todos necesitan unos aminoácidos esenciales para reproducirse. Según el polen puede ser viable o no viable. Por tanto, tenemos que tener muy claro qué estamos buscando y cómo lo estamos buscando. Los únicos depredadores adultos que comen plagas serían los antocóridos y los cocinélidos. Sílfidos, crisopas y mosquitos no comen los adultos nada de plaga. Simplemente necesitan polen para poner huevos y azúcar para poder moverse dentro del invernadero. Muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste? Pues el objetivo es cubrir necesidades básicas y conseguir una buena instalación. Tenéis que tener en cuenta que cuando el invernadero se planta no hay posibilidad de desarrollo de un ser vivo. ¿Por qué? Porque no tenemos polen. Al no tener polen, porque no hay flores, no vamos a tener proteínas y no tenemos azúcar para que se pueda mover en el invernadero. Tener en cuenta que si nosotros no tomamos agua y azúcar a lo largo del día, no vamos a ser capaces de movernos. Por tanto, si los seres vivos, que también son los insectos, los metemos en un invernadero sin ninguna cantidad de agua y azúcar, no se va a poder buscar la plaga. Por tanto, necesitamos aporte de proteínas y de azúcar. ¿Cómo? Pues buscando plantas que tengan una biodiversidad, que tengan néctar, polen, o podemos trabajar también con plantas que tengan proteína viva, como puede ser un girasol, como puede ser un cereal de porte bajo, o puede ser, por ejemplo, un hinojo. ¿Y para qué? Para buscar un refugio durante todo el cultivo y mantener poblaciones cuando el invernadero esté vacío. Si trabajamos con control conservativo exterior o con setos permanentes, vamos a conseguir que esa fauna auxiliar se quede ahí y cuando plantemos ya la tengamos de forma sostenible y equilibrada. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí tenemos primero un sílfido comiendo polen. Los sílfidos, solo los adultos comen polen. Si no se alimentan de polen, todos los huevos que van a poner son estériles, no son viables. Por tanto, no van a eclosionar. Muy importante, con la crisopa pasa exactamente lo mismo. Si no tenemos un aporte, los sílfidos, cuando se habla de ellos, dicen que no se instalan bien en verano o en invierno, no, falso. A nivel comercial existen 3 tipos de sílfidos y los sílfidos evolucionan por temperatura, no por comida. Y eso es el gran problema que estamos teniendo. Es que no se me instala bien el sílfido. No se está instalado bien porque si no ha tenido proteínas, la hembra para poner huevos fértiles no va a evolucionar independientemente de la época del año y si no tiene mucha proteína viva la larva tampoco va a evolucionar. Y después tenemos abajo un necrenum. Estamos en una zona de Levante, he puesto un necrenum, que estamos hablando de pimiento. El necrenum es un himenóptero. Los himenópteros son avispas parasitoides y se mueven mucho en el invernadero. Como se mueven mucho, necesitan mucho azúcar. ¿Dónde la van a coger? Del néctar. Si no tenemos plantas con mucho néctar, no vamos a conseguir que se instale. Aunque estemos hablando de pimiento, por ejemplo,
en un tomate, ¿cómo vamos a conseguir que el necreno se instalen para controlar la tuta? El tomate no tiene néctar, pues vamos a poner una lobularia para que tiene mucho néctar para que el necrenum se introduzca dentro del invernadero y nos controle la plaga. Ahí vemos un ejemplo. Vemos, por ejemplo, si lo alimentamos con miel va a poner 6 huevos al día, si lo alimentamos con lobularia 4 y si solo se alimenta de agua 2. Y si no tiene agua no va a poner ningún huevo, porque no puede moverse dentro del invernadero porque se deshidrata como nos pasa a nosotros si estuviéramos en un desierto. Entendiendo esto, pues bueno, vamos a trabajar pues, de forma trabajando con perímetro, con pasillos y con islas. Islas de biodiversidad, oasis dentro de un desierto para mantener un equilibrio entre todo el cultivo, haya o no haya floración, los perímetros y en pasillos. Cada una pues, se va buscando una sostenibilidad y un mantenimiento del cultivo. Y aquí tenemos, Cooper ha sacado a la venta 3 packs del Selvorio. Uno para pimiento de giro para tris, aquí solo he puesto el tris, uno para purgón en pepino y otro para tuta en tomate, que va explicando, son 3 bandejas, siempre con base con la lobularia. Lobularia tiene polen de mala calidad para la instalación de Anthocoridos deorius, pero tiene polen de buena calidad para crisopas y para sílfidos, los 2 depredadores de palmoespinos. Y tiene mucho néctar para que nos sirva de alimento para los himenópteros y para los mosquitos también. Y aparte son reservorios de ácaro de terciopelo que también le puede controlar 3 palmoespinos que puede estar pegado a la planta. Y después trabajaríamos con celosía, con tajete, con mucho polen para la instalación de orius y con otro tipo de bandejas que pueden servir para también que nos apoye para la instalación de depredadores que controlen también purgón, una plaga que cada vez está dando más problemas. ¿No quiere pasar? Y aquí tenemos un ejemplo para el tema de crisopa. Tenemos el hinojo. Todas las plantas tienen un antes y un después, unas ventajas y unos inconvenientes. El hinojo a mí me gusta mucho, está muy mal vendida porque se tiene miedo que tenga araña roja. Pues colocamos un sobre de espigas de Amblyoseius californicus en la planta y nos quitamos la araña roja y nos quitamos tener que buscar la araña. Va a aparecer primero en el hinojo y nos va a quitar el problema de buscarla en el invernadero. Al colocar el californico nos la va a controlar y vamos a tener ya depredadores que nos controlen los focos nuevos que tengamos en el cultivo. Y va a servir de un desarrollo total para la crisopa. ¿Cómo? El hinojo crece muy fácil, no hay que mantenerla, no hay que hacerle ningún tipo de trabajo, va a tener más de 1 metro de altura porque la crisopa, su movimiento de vuelo es de 1 metro a 1,5 metros de altura, por tanto nos viene perfecto para la evolución. Tiene una inflorescencia con mucho néctar y con mucho polen. La crisopa va a alimentarse de néctar para moverse, va a tener polen para poner huevos y entonces va a poner los huevos en la planta. Ahí le va a aparecer un purgón que es el purgón de la zanahoria. El purgón de la zanahoria es un micropurgón que se va a parasitar con un afidius que va parasitando después el Aphicosipis micro que está apareciendo en los cultivos. Por tanto, nos va a controlar de forma indirecta el problema de virus que está remediándose en pimiento porque lo va a controlar el afidius que va a aparecer ahí. Y de forma indirecta también nos va a aparecer el thymus y sílfidos porque tiene mucho polen. La crisopa pone huevos, eclosiona, la crisopa es muy voraz, fijaros lo que come, de purgón, mosca blanca o de tris. Si no se alimenta eso diariamente se va a morir, pero como esta planta va a tener muchísimo purgón, pues que va a aparecer de forma sostenible, nos va a cerrar el ciclo y va a poder permitir que se reproduzca de forma general en todo el invernadero. Entonces, esto es un ejemplo de una planta sostenible para controlar distintas plagas y teniendo unas ventajas y unos inconvenientes. Y aquí pasaríamos ya a los 3, lo que estamos hablando aquí en la charla. Palmoespino, franquiniela y Ecdyptotris. Ecdyptotris más en levante que en poniente, pero bueno, aquí principalmente el problema principal es Palmoespinus. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tenemos que entender? Productos fitosanitarios, tratamientos son necesarios porque estamos trabajando en control de producción sostenible e integrada. Nosotros no decimos no productos químicos, sino lo adaptamos, y ahora lo veremos en lo que es en el protocolo técnico. Importante saber cuándo tiene más movilidad cada tris, para saber cuándo tenemos que hacer el tratamiento. Movilidad de cada uno de ellos, fijaros que cambia un poquitín. Franquinella es más matutino, por ejemplo, Palmoespinus, lo que son los adultos, tienen más movimiento de 9 a 10 de la mañana y las larvas, si tenemos problemas de larvas, se mueven más a mediodía. Tenemos que ver cuándo vamos a tratar cada tris según la movilidad. Esto es muy importante porque el tris, ahora lo explicaré un poco más adelante, se esconde y los productos no funcionan porque se esconde y no llegan donde tienen que llegar. Después también el momento de evolución a la hora de su reproducción.
El franquinela es un corredor de fondo. ¿Por qué? Pone muchísimos huevos. Según la biografía, puede llegar a poner hasta 300 huevos por ciclo y puede llegar a vivir hasta 4 meses. Por eso ahora mismo tenemos tantos problemas de franquinela. En cambio, el palohispino es un velocista. Hace carreras de 100 metros. ¿Eso qué significa? Pone unos 50, 70 huevos cada ciclo y solo vive 2 semanas. Por tanto, se van juntando una generación con otra muy rápida. El franquinela vive mucho tiempo, con muchos huevos, pero el palohispino se reproduce tan sumamente rápido porque sus generaciones son tan cortas que cuando nos damos cuenta no ha eliminado totalmente el cultivo porque en muy poco tiempo tenemos 5 o 6 generaciones, cosa que con franquinela no ocurre, aunque ponga muchos más huevos. Y el estirtotri estaría a mitad de camino cada uno con ellos. Por tanto, vamos a empezar a hablar un poquito sobre palohispino. Aquí os he puesto Koppel, tiene aquí un centro de investigación en Vícar. Todo el estudio de palohispino a nivel mundial, Koppel lo está haciendo aquí en Almería. Y estas son fuentes de nuestra compañera Sara. La biografía de palohispino es muy errática y no coincide con la realidad de lo que está ocurriendo. A 24 grados nos hemos dado cuenta que sus ciclos son 14 días. A nivel de realidad, aquí en la zona de Almería, y necesita un fotoperiodo de luz de 16 horas y con una humedad de un 65%. También al TRI le afecta la humedad relativa. Los daños ya los conocéis todos y que sepáis que esto aparece en 2020 en un vivero en la zona de Alicante, el primer foco de infección de palohispino aquí en la península ibérica. No pasa. Aquí os he puesto la evolución de daños a lo largo del cultivo, que lo sepáis. Tenéis que tener en cuenta que aunque siempre hablamos que el TRI se esconde, el palohispino se esconde, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque los adultos, al principio, cuando las plantas pequeñas, son florícolas, se van a las flores, como se ve en la foto de la flor de tercera y cuarta semana. Después, cuando empieza a haber frutos, se va escondiendo por debajo y en la hoja de abajo. Pero cuando la planta es pequeña, el adulto es florícola y está en la flor al principio. La larva se esconde más. Un dato a tener muy en cuenta de cara, por eso cuando la planta es pequeña los productos funcionan muy bien, porque inciden directamente donde está el adulto y los podemos eliminar. La larva ya es oro costal. Y aquí veríamos pues, la evolución de daños que todos conocéis. Muy importante entender que se esconden en los pliegues las larvas. La foto de abajo, la tercera, es una hoja que está pegada al suelo. Un producto fitosanitario nunca va a llegar ahí porque está totalmente la hoja cerrada y el TRI está escondido ahí. Y es muy difícil de controlar. Podemos controlar al principio cuando la flor está llena de TRI, cuando la planta es pequeña. También tenemos daños en pepino y también en sandía y en berenjena. La sandía te va a hacer daño, como el TRI se esconde buscando la oscuridad, es la parte que está tocando el suelo. Y no hay que confundirla con un daño de gusano, que muchas veces se puede confundir con ella. En caso de la berenjena, el palohispino se reproduce muy rápido, casi más rápido que en pepino, pero generalmente solo se queda en las hojas y no toca lo que es la fruta. Va a tocar a lo mejor el pedúnculo, pero lo que es la maduración de la berenjena no lo va a tocar. Y empezamos el protocolo de Koppel. ¿Cómo? Con medidas culturales, prioritarias, necesarias e imprescindibles. Aquí las he enumerado. Tenemos que empezar el monitoreo, reconocimiento, mirar plantas adventicias, malas hierbas, si hay o no hay palohispino, franquinela, estirtotri, placas sóribes, súper importantes, azules para palohispinus, amarillas para estirtotri, colocación, como ya he explicado antes, deshojado para que haya luz y el orius baje para abajo y el trino se puede esconder. Vigilar zonas de humedad relativa, que ahora explicaré un poquito mejor. Cultivos colindantes, como puede ser el pepino, aunque cuidado con la berenjena. Y plantas reservorio. Si no trabajamos con plantas reservorio, no se va a controlar este TRI. Son necesarias e imprescindibles. Aquí os he puesto un poquito sobre el tema de manejo. Hay que entender que tenemos que trabajar con humedad relativa. Blanqueo imprescindible, pero porque si tenemos sistemas de nebulización y hemos quitado el blanqueo no van a funcionar. Estamos en Almería y en verano. Hay que intentar mantener, buscar variedades que genéticamente se están haciendo para que permitan que tengan más abertura, más luz o que el TRI evolucione menos y para mantener y que cuajen con blanqueo para que la humedad relativa se siga manteniendo y se puedan instalar los auxiliares y el TRI no vaya tan rápido. Tenéis que tener en cuenta que este TRI, aunque se especifica que pupa en el suelo, no lo tenemos tan claro y puede ser que pupe en los restos de cosecha y en la zona leñosa que tenga la planta. Y el tema de humedad relativa.
lo que estaba comentando. Fijaros ahí que según la humedad, el paloespino puede evolucionar de una manera o de otra. Pero es que aparte, otro problema que tiene es que este TRIP ataca de forma gregaria, incide sobre la planta y la inhabilita para su desarrollo. Y de tal manera que hace que cuando la planta está deshidratada, la planta no puede expresar que está siendo atacada. No suelta sustancias volátiles que informan a los ácaros o a los depredadores que está siendo atacada. Os recuerdo que los ácaros son ciegos y van a ser una planta por las señales que suelta, que le está informando de que está siendo atacada. Si la planta está deshidratada y esas sustancias volátiles no las puede expresar, no puede informar a los ácaros que vayan a esa planta a defenderse para que lo defiendan del TRIP que está siendo atacado en ese momento. Por tanto, humedad prioritaria para la buena instalación de ácaros y obligatoria para que el Paloespinus se reproduzca peor y la planta pueda ser capaz de expresarse e informar de que está siendo atacada. De la misma manera, pues tendremos el tema de productos sistémicos y productos de contacto. Esto es, a nivel informativo, que tenemos que tener en cuenta. Los productos sistémicos son para los insectos que se alimentan de la xilema del floema. El TRIP no es un insecto chupador, es un insecto raspador que se alimenta de las células superficiales. Por tanto, los productos sistémicos no van a funcionar para ningún tipo de tisanóteros porque no se alimentan de la savia. Por tanto, no funcionan por eso. Hay que tenerlo en cuenta, no es que esa materia activa no sea viable para Paloespino, es que no incide donde se está alimentando el TRIP. Y igualmente los productos de contacto. Los TRIP tienen hábitos crípticos, que significa que se pasan su ciclo escondido. Las larvas de Paloespino siempre están escondidas, por tanto, si un producto no incide donde está la larva, por eso he empezado explicando la movilidad de las larvas para saber cuándo tenemos que tratar, no va a funcionar el producto porque no incide donde está la larva de TRIP. Aparte, los tisanóteros tienen unas alas que parecen que tienen plumas. Esas plumas tienen cera e impiden que el producto incida directamente en el cuerpo del TRIP y lo elimine. Por eso trabajamos con azúcar, para que se forme el producto con una mezcla de azúcar y se quede más tiempo en el adulto de Paloespino y lo pueda aplicar y le pueda afectar. Y aparte, tenemos un tema súper importante que se nos está olvidando, que es que este TRIP tiene una alta capacidad de detoxificación enzimática. ¿Eso qué significa? Que tiene una enzima que hace que los productos no le afecten directamente. Es como si las vacuolas cogieran el producto, lo analizaran, lo guardaran en la vacuola de las células y no le afectara a su reproducción. Ese es el otro problema. Por un lado, que los productos sistémicos no funcionan porque son TRIP. Por otro lado, que los productos de contacto sí, si inciden el adulto con un producto que llega al cuerpo y no se quedan en las plumas, y las larvas que sean capaces de llegar a donde está el producto, pero teniendo en cuenta que generalmente, rápidamente el producto va a crear una detoxificación enzimática que le va a hacer resistente al producto fitosanitario. Por eso es tan importante trabajar con fauna auxiliar de forma preventiva, curativa, asociada a productos de contacto. Entonces, ¿qué vamos a empezar? A hablar de control biológico. Auxiliares de suelo o auxiliares aéreos. Suelo, nematodos, teniendo en cuenta que son fotosensibles, en verano funcionan bien, hay que ver lo bueno y lo malo de cada producto. Ácaros de suelo, macrocheles, siempre con un aporte, tiene que ser suelos muy sucios, con materia orgánica, si no los podemos alimentar con Calpogrifos también para una buena instalación. Nosotros tenemos Mycotar, Ancalomyces muscarium, que es un hongo entomopatógeno, que ahora después de mí van a hablar sobre otro hongo entomopatógeno, y lo que son ya chinches y ácaros distintamente para trabajar con ellos. ¿Qué tenemos que saber del Orius? Muy importante, la precocidad. Ahí vemos la temperatura, cómo varía, la cantidad de TRIP que come cada Orius según la temperatura, su ciclo para llegar a adulto y la longevidad en días. En verano, su ciclo es muy corto, por tanto va a tener más generaciones. Esto es una ventaja. Y después el tema del Orius. El Orius, ¿por qué no conseguimos que el Orius se instale en un calabacín cuando tiene mucho franquiniela? Porque el Orius las ninfas necesitan un aporte de proteínas que tiene el polen del pimiento. Son los aminoácidos esenciales para poder reproducirse. Si no tenemos polen en el pimiento, el Orius no se va a instalar. ¿Qué ocurre? Que el Paloespino, a diferencia de franquiniela, se come el polen y eso va a hacer que el Orius no se instale bien. Aparte, como toca el pistilo, también elimina el néctar y hace que la flor esté deshidratada. Por tanto, el Orius necesita un 65% de humedad relativa para instalarse. Si tenemos una flor que no tiene néctar, por tanto no tiene humedad relativa y no tiene polen para que las ninfas cuando nazcan tengan el soporte de aminoácidos esenciales para poder pasar de estadio L1 a L2, no se va a instalar. Aunque soltemos mucho Orius. ¿Qué hace el adulto de Orius? Vuela, llega a la hembra,
ve que no tiene capacidad para sostener su descendencia y va a buscar plantas que tengan polen. Por tanto, que se va creando focos de Palus spinus, siempre con mucho, sin nada de Orius, aunque las plantas donde no hay Palus spinus tengamos Orius. Es porque la esencia de los seres vivos es ser capaz de reproducirse. Si no hay posibilidad de que vea una reproducción, no va a poner huevos ahí y se va a plantas que tengan polen. Ese es el otro problema que tenemos. Por eso tenemos que trabajar con precocidad. Después pasaríamos al tema de ácaros. ¿Qué gran ventaja tienen los ácaros? Aquí hablamos de Ambryomalon limonicus, que su desarrollo es muy rápido, 5 días. Cada 5 días tenemos un nuevo desarrollo del ácaro. Por tanto, en un mes vamos a tener 4 o 5 generaciones. Aunque comen L1 y L2 y huevos, son capaces de darle la vuelta a la plaga. Porque si el paloespino estamos hablando de 14 días, en 14 días tenemos 2 generaciones y media de Limonicus. Por tanto, en poco tiempo lo podemos controlar. Por eso es tan importante trabajar con placas cromáticas en las ventilaciones, para controlar las entradas y que sea capaz el paloespino, el limónico, de controlar las larvas y que no haya reproducción dentro del invernadero. Aquí os he puesto un poquito sobre las principales ácaros depredadores que se comercializan. Todos estos los comercializamos Koppel, y la diferencia de control de araña roja, tris, mosca blanca y polen. ¿Qué diferencia hay? Ambrysioides suisky se reproduce muy bien con polen. Limonicus el polen puede alimentarse de él, pero no va a ser viable por una buena reproducción. Por eso nosotros hemos sacado un formato que lleva 2 ácaros distintos para instalar una mejoría de cara a la instalación de Limonicus. Limonicus, lo importante es la comida, no es un tema de temperatura, es un tema de comida. Es mucho más versátil, se mueve mucho más, por tanto necesita más comida y no se alimenta tanto de polen como puede ser suisky. Por eso es tan importante la alimentación para instalar la buena instalación de Limonicus. Aquí os he puesto para que sepáis lo que comen todos. Comen tris, palbispinus, todos, cucumeris incluidos. Ahí se ve lo que come cada uno de ellos y su desarrollo según la temperatura. Si os dais cuenta, el Limonicus puede comer de 4 o 6 larvas al día de paloespinus. Si un paloespinus pone 50 o 60 huevos cada 2 semanas, pues haced la cuenta cómo iría la evolución de la plaga. Y aquí os he puesto pues, un poquito un resumen del tema de lo que es el Limonicus. Si os dais cuenta, aquí tenemos, ¿veis este punto negro de la larva de tris? Los que tengan buena vista y tengan una buena lupa, para saber si el Limonicus está controlando las larvas de tris o no las está controlando, cuando el ácaro se alimente y succiona el contenido celular de paloespinus, lo que es el estómago lo absorbe. Y entonces se vería aquí, cuando se ha alimentado de él, un punto negro que esté informando que se está alimentando de proteína animal. Cuando el ácaro coge un color verde amarillento, significa que se está alimentando de polen o de contenido vegetal y no tiene una buena reproducción. Una buena manera de controlar cómo se está alimentando el Limonicus es cuando cogen una tonalidad marrón en la parte de atrás que se ha alimentado de las proteínas que tiene el paloespinus. Aparte, realmente es el más versátil de todos para temperatura y humedad. Puede sobrevivir de 10 a 35 grados sin ningún tipo de problema y come cualquier tipo de tris, paloespinus, cirtotris y franquiniela. Pero a diferencia de Ambrysioides suisky, suisky tiene preferencia por mosca blanca. Si es mosca blanca, suisky come mosca blanca, por eso tiene una tonalidad amarilla, y después comería tris, que sería naranja. Limonicus es lo contrario. Mientras que haya tris, no va a comer mosca blanca. Tiene siempre preferencia primero por la tris, a diferencia de Ambrysioides suisky. Eso no significa que no coma araña o mosca blanca, significa que va a tener siempre preferencia por paloespinus. Podemos trabajar con Limonicus, sobre Urtimae, Mondoriensis o Suisky. Los sobre Urtimae es una patente que tiene Koppel, con un sobre aluminizado que permite mantener la humedad relativa y la temperatura constante para que la levadura que le sirve de comida al ácaro presa siga evolucionando y el ácaro siga evolucionando dentro del sobre y en el cultivo. La diferencia del nuevo sobre, que lo explicaremos el 6 de mayo, es que este sobre tiene 2 ácaros con respecto a Cucumeri, a Suisky o Mondoriensis. ¿Cómo trabajamos? Pues si tenemos franquiniela, podemos trabajar con limónica o con Suisky, ¿vale? Si tenemos paloespinus, podemos trabajar principalmente con Mondoriensis o limónica. Vale, elegimos limónica porque Mondoriensis come tris, L2 también, menos cantidad que limónico y come menos mosca blanca.
Cuidado con la mosca blanca, que estamos en verano y podemos tener un problema de mosca blanca que Mondoriensis no controlaría bien, a diferencia de Limonicus. Por tanto, y si tenemos el Cyrtotris, pues podemos al mismo nivel Limónica con Swirsky. Pero Limónica va a comer más porque es más versátil. Para controlar el Cyrtotris tenemos que tener una media de 4 o 5 ácaros por hoja en el ápice de arriba de la planta. El Cyrtotris es más controlable con ácaros que Palbispinus, que necesita más soporte de Orius. Pero si no tenemos 4 o 5 ácaros en la parte de arriba de la planta por hoja, nunca vamos a controlar el Cyrtotris. ¿Vale? Y si tenemos los tres, pues el más versátil sería Limónica. Esto sería el concepto de pepino, de pimiento. Para pepino, pues cambiaría un poquitín, si quiere pasar. Pues en pepino, que tenemos tenemos pepino de verano, pepino de invierno, donde cambia mucho condiciones de temperatura, humedad, pues si estamos en invierno, pues podemos trabajar con Swirsky o Limónica. Siempre sería, para mí, mejor Limónica. Si estamos en verano, pues bueno, el Swirsky, si tenemos mosca blanca, puede ser mejor en ciertos momentos, pero sepáis que siempre el Palbispinus va a ser mucho más controlable y franquinera Limónica en todos los momentos. Y pasaríamos al momento de suelta. El Orius lo vamos a soltar cuando empiecen los primordios florales. Cuando la flor está a punto de abrir, soltaríamos el Orius. Y lo vamos a soltar con Hephaestia. La Hephaestia, que es el gusano, los huevos de gusano que utilizamos para la cría de Orius, todas las casas comerciales de control biológico, para apoyar las proteínas extras para que la hembra ponga huevos fértiles. Y el limónico lo vamos a soltar a la tercera o cuarta semana. ¿Vale? Eso lo vamos a ver mejor aquí, en mejor medida aquí. Este sería el protocolo estándar de Koppel. Empezaríamos semanas 0, 1 y 2 con productos fitosanitarios, con su brazo de seguridad controlando. A la tercera semana, cuando empiece a formarse los botones florales, soltaríamos sobre el Limonicus 13 cajas por hectárea, 80 individuos por metro. Y a la tercera o cuarta semana empezaríamos 2 Orios por metro con apoyo en tofu. Hephaestia la primera suelta. La otra ya, que la flor está abierta, ya no haría falta. Cuando llegáramos a octubre, noviembre, si tenemos una entrada nueva de Palbispinus, podemos soltar un nuevo refuerzo de 50 individuos por metro de Limonicus con comida. Os recuerdo, el hándicap de Limonicus no es ni la temperatura ni la humedad, es la comida, porque se mueve mucho y necesita mucho aporte de proteínas. Trabajaremos con placas cromáticas y como apoyo por el tema de la problemática que hay araña roja, a los 2 o 3 días de hacer la suelta de Limonicus, soltaríamos 5 cajas por hectárea de Palbispinus para controlar de forma preventiva la araña roja. Aquí os he puesto un poco la comparativa de control Palbispinus, Orius, Limonicus. Fijaros, Limonicus lo que puede comer al día, su desarrollo y las observaciones según el control biológico de cada uno para controlarlo. Para que os deis cuenta un poquito sobre cómo puede evolucionar. El Palbispinus necesita la simbiosis del Limonicus, es prioritario, fundamental, pero también necesita el apoyo de Orius. El Cyrtotris solo sería el apoyo de ácaros, sería fácilmente controlable sin ser tan importante el tema de Orius. Pero siempre os he explicado, teniendo muchos ácaros en la parte de arriba de la planta. Entendiendo esto, pues pasaríamos a la medida de actuación. Desinfección, como he explicado, ya esto lo he explicado al principio. Pasaríamos semana 1, podemos hacer suelta de macrocheles, podemos hacer un tratamiento antes de azufre, piretina y jabón antes de plantar, pues si hubiera una pupa de tri, algo de araña roja. Empezaríamos con tratamientos de microbiológicos según la fecha del año y las condiciones climáticas y podemos trabajar, pues, por ejemplo, con un producto como el Verimar vía riego, que está autorizado, y ya pasaríamos o con tratamientos foliares como puede ser Espinosa o Abamectina. 2 semanas de plazo de seguridad, por tanto podemos darle 2 pases, semana 1 y semana 2. Si tuviéramos un problema grave de Palbispinus, tratamiento ecológico, piretina con Espinosa, súper importante el atracker, glucosa, para que el producto incida directamente sobre el cuerpo, de la base del cuerpo del Palbispinus, porque si no, no va a llegar, se va a quedar en la sala y no va a tocar el cuerpo. Y si tenemos un producto convencional, pues podemos trabajar con Clentripol vía riego o a nivel foliar con Espinosa y Abamectina. El Espinosa, su dosis es de 0,12 a 0,2. Cuando hablo de 2 semanas de plazo de seguridad, es su dosis. Si estamos subiendo la dosis, el plazo de seguridad subiría. Tenerlo en cuenta también de cara a instalación de Orius.
A la tercera o cuarta semana empezaríamos limónica, ahí soltaríamos limónica y a la semana siguiente soltaríamos Orius con botones florales. La primera suelta de Orius con comida, para activar la hembra que ponga huevos fértiles. Necesita proteína para evolucionar la instalación de Orius. Si tenemos un foco grande de Palbispinus, podemos soltar ninfas que no tienen movilidad, también alimentándolas para que no se vayan de la planta y te controlen las larvas de Palbispinus que hay en el cultivo. Y ya la fase 3 sería mantenimiento. Podemos trabajar pues soltando parásitos de purgón de afidios para controlar el purgón. Podemos ver si tenemos que hacer algún refuerzo limónico de Orio según la fecha que estemos, siempre alimentándolo. Y podemos trabajar con productos entomopatógenos para seguir controlando el cultivo o productos de contacto si hubiera algún foco. Y vigilar con placas la revisión de setos. Si hemos puesto un seto, tenemos que asegurar que no se han resolvido ningún tipo de plaga. Por tanto, tenemos que también la evolución de esos setos, tanto a nivel conservativo, a nivel de auxiliares, como de plaga. Y por último sería pues, volver a controlar el cultivo como va evolucionando. Aquí ya sería el protocolo de pimiento a nivel estándar de todo lo que es todos los auxiliares. Hay macrocheles, afidios desde que se suelta el Orius cada 10 días para hacer una suelta preventiva curativa. El tema de Nezapán, el tema de los ácaros distintamente que trabajemos con ellos, los refuerzos de limónica y el tema de trabajar con Californicus de forma preventiva y de Phytoceylus de forma curativa, tanto en formato sobre como en formato bote. O simplemente a nivel informativo informo que Cooper el año pasado sacó un sobre de Spides para controlar los focos de manera más curativa, porque ese sobre va a seguir manteniendo unas poblaciones de Phytoceylus durante 2 o 3 semanas. Y pasaríamos a pepino. Pepino es totalmente distinto, hablamos de franquiniela, pero no se nos olvide que al final el Palbispinus es el inóculo del cultivo que va a pasar al pimiento. El pepino que tengamos en verano, si no se hace control biológico, nos va a pasar después el inóculo al pimiento y es un circo que no se para nunca porque vamos de un cultivo a otro. Podemos trabajar con Mondoriensis, con limónica o con Swirsky. Mondoriensis come mucho tri y come araña roja, cultivo de invierno. Swirsky, cultivo de verano por la mosca blanca. Y Limónicus todo el año porque es más versátil. Importante, en pepino, cucurbitáceas, no tenemos polen, no tenemos otras plagas. El adulto de tino se lo van a comer, solo come larvas, come huevos, un aporte extra de comida. Tenemos 2 tipos de comida específica, Nutemia, solo para cucurbitáceas, porque esta comida no es aconsejable para solanáceas, para pimiento, porque Nutemia lleva Calpogryphus y Artemia, y la Artemia puede servir de comida a creantiades, por tanto, solo para pepino. Porque si metemos esta comida en pimiento y nos aparece creantiades, le estamos alimentando. Y Nutari, en caso que no soltemos Orio. Nutemia para incidir, si vamos a soltar Orio en pepino, aunque no se instale bien, para intentar que se mantenga más tiempo en el cultivo. Y Nutari, solo con Calpogryphus, si no hemos soltado nada de Orios. Y vamos a explicar un poquito la localización en pepino y lo que hace cada ácaro. Palbispinus, ¿dónde se va a mover? Brotes tiernos. Se va a ocultar en la planta. Franquiniela, flores y polen. Franquiniela, a nivel recordatorio, cuando el pepino sale torcido, es porque el tris se ha ido al ápice de la planta. Cuando tenemos tris franquiniela en una flor de pepino, ya no te va a torcer el pepino porque lo tuerce cuando está todavía la flor sin formar, lo que es en el ápice de la planta. En control biológico, generalmente tenemos más tris en la superficie de las hojas, porque no trabajamos con los productos repelentes, y en control convencional vamos a tener más tris en el ápice y vamos a tener, por tanto, más pepino torcido, porque el tris, aunque lo veamos menos, está marcado en el ápice. Ácaros, ¿cómo se mueven? Swirsky, en la parte media superior, va buscando mosca blanca, come mosca blanca. Limónicus se va a mover en toda la planta. Y Mondoriensis se va a mover más en la parte superior. Por eso el Mondoriensis puede controlar más araña roja, porque se puede formar lo que es en el sombrero que forma el pepino arriba, que en el Swirsky no va a subir ahí. Por tanto, si tenemos araña roja, podemos trabajar con Mondoriensis, siempre que no sea en verano por la mosca blanca. Limónicus se va a mover por toda la planta, mucho más versátil, y Swirsky en la zona intermedia. Tenemos que hacer monitoreo donde ápice de la planta y hojas jóvenes para ver qué está ocurriendo en la hora de reproducción y evolución de ese tris. Y el protocolo de pepino, pues podemos trabajar también con macrocheles. Lo vuelvo a recordar, macrocheles, una buena instalación siempre que tenga materia orgánica en el suelo, si no, no se va a instalar bien. Por eso lo apoyamos con comida, con Calpogryphus.
Soltaríamos el Swiss-Kill, limónico o mondonense según la fecha y lo que consideremos oportuno. Podemos alimentar también un poquito de Oreo, entendiendo que el Oreo en pepino no se va a instalar, alimentándolo también con el tema de Nutemia y algo de comida cada 2 semanas después de haber soltado el sobre. Resumiendo las claves del éxito, pues tenemos que hacer una buena planificación, conociendo qué ventajas tiene cada ácaro y cómo tiene cada ácaro. En una prevención de manejo tenemos que trabajar con setos, saber cómo trabajan esos setos, qué nos van a aportar según el cultivo y la fecha donde estemos. Trabajamos bien con las placas climáticas y saber cómo las tenemos que disponer sobre ellas y trabajar con productos de contacto y desinfección desde el principio del cultivo. Y un buen manejo biológico. Formulaciones de hongos entomopatógenos. Tenemos que trabajar también alimentando tanto en pepino como en pimiento según lo que estemos buscando y compatibilidad de productos fitosanitarios. Productos fitosanitarios sí, sabiendo su proceso de utilidad, cómo funciona y cómo aporta un beneficio o un inconveniente según la época y el momento de manejo de la planta. Y como conclusiones, pues el Trip Parvispinos es una plaga muy agresiva, muy rápida y muy difícil de controlar. Se requiere de manejas integradas. Tenemos que entender que no solo con control biológico, tenemos que cerrar un sistema cerrado y abierto, medidas culturales, medidas preventivas, productos fitosanitarios y fauna auxiliar asociadas a un control conservativo. Y por mí, pues, si quiere pasar, pues ya he terminado. Pues muchas gracias y espero que os haya resultado bien. Muchas gracias, señor Giner.